Listo. Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde ahora para hablar de algunos mecanismos de participación directa de la democracia, particularmente con un tema muy curioso que se denomina otras consultas y ya veremos el porqué de su denominación. Agradezco profundamente a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, que haya tenido, pues, haber recibido de su parte esta invitación para estar con ustedes. Igualmente un saludo muy afectuoso a quien con muchas ganas y empeño empuja justamente todos estos cursos de alta profesionalización que imparte la Escuela Judicial, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por supuesto un saludo al magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y para todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos esta reunión el día de hoy. Pues bueno, justamente vamos a hablar de mecanismos de participación directa y que tiene que ver con el tema de otras consultas. Me da mucho gusto ver ya muchas caras conocidas, muchos nombres, me da mucho gusto saludar a quienes hayan encendido su cámara. Aquí tengo a Axel, muy buenas. Karen, hola, ¿cómo estás? Ahí. A Oscar, Laura, otra vez, gusto saludarte. Javier, Arturo, Magda, David. Ya no me acuerdo en qué parte de diplomados o cursos hemos coincidido, pero pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hablar justamente, bueno, del tema de la posibilidad de que intervenga la ciudadanía en la toma de decisiones, pues nos hace tener que redimensionar, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, y creo que no me cansaré de señalarlo, ¿no? El justo valor, la justa apreciación que debe tener hoy la democracia y los valores de la democracia para todos nosotros. Voy a intentar proyectar aquí una presentación. A ver si por aquí anda, permítame. Creo que ya se alcanza, ¿verdad? Bueno, pues hablar, decíamos, de estos mecanismos de democracia directa y de iniciativa popular, como de otras consultas, pues primero que nada nos hace referirnos justamente al tema de la democracia y qué es lo que está pasando actualmente en nuestros días para poder estimar que estamos, digamos, o vivimos dentro de una vida o de lineamientos democráticos. Y dentro de ello, pues sabemos o ya tenemos mucha claridad que no solamente se refiere a la manera como la sociedad interviene en la elección de su gobierno, ¿no? Que permite la renovación del poder público mediante la decisión, el ejercicio libre de la voluntad de escoger a quienes realmente pueden y deben representarnos. Hablar de esto también implica hacer una referencia inmediata o directa a el argumento de la legitimidad democrática. Y esto que nos indica, bueno, pues que el gobierno, las autoridades han tenido que encontrar ciertos espacios para mantener justamente este bono democrático. Estas razones por las cuales las personas creen, por las razones o por los motivos que sean, pero creen que esas personas a quien van a elegir realmente pueden dirigir la vida de la sociedad, ¿no? Estableciendo las regulaciones o las normas jurídicas que vendrían a resolver los grandes desafíos y retos de la sociedad, o por ejemplo los grandes desacuerdos que tiene la sociedad a través de su parlamento o del poder legislativo, por ejemplo. Entonces decíamos que este argumento de este bono democrático o este bono de legitimidad que le da a una autoridad o algún líder, pues puede venir por muchas razones, por muchos motivos. El asunto, lo más importante es que yo crea, o la sociedad o la comunidad crea, que esa persona debe estar justo en ese lugar. De eso se trata la legitimidad.
Y en cuanto a ello, pues podemos entender que alguien a lo mejor inventó, ¿no? Esta posibilidad de, déjenme mover mi cámara porque siento que como que estoy medio de lado, medio extrañamente ahí. Déjenme ver si puedo moverme un poquito. Ya, ahí ya me siento mejor, muchas gracias. Bueno, decía yo que hay una idea muy clara del por qué las personas consideramos que alguien puede dirigir nuestro rumbo. Y decíamos que alguien puede señalar que, pues justamente, tuvo que subir a la montaña, ¿no? Y allá en la montaña, pues le habló un ser espiritual y que le dijo cómo tenía que, cuáles eran las normas que la sociedad debería de respetar, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, los famosos 10 mandamientos, que le dio una divinidad a una persona para que él fuera el instrumento y hablara con su comunidad. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, en el Perú, en el Machu Picchu, el Huayna Picchu, donde los líderes tenían esta posibilidad de subir y ascender a las montañas, que era, digamos, la parte más alta donde podían acercarse los dioses y tocar la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues todos ellos tuvieron alguna idea de que ese liderazgo derivaba de una divinidad. Y mientras su comunidad estimara que así era, pues eso le daba la legitimidad. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues tratar de entender que lo religioso o lo divino, pues no tiene mucho que ver con los resultados, por ejemplo, que se dan para gobernar, o el tema de decidir sobre la voluntad o incluso la vida de las personas, pues probablemente tampoco tenga mucho de divino. Otros pensaron que por un derecho de sangre podían heredar o podían transmitir este poder, ¿no? Y mientras la gente pensara que efectivamente esas personas tenían un color de sangre distinta, pues eran los que tenían acceso al poder. Y entonces tenemos, por ejemplo, el tema de las monarquías, ¿no? Que van siendo hereditarias, ese poder va siendo hereditario, hasta que alguien considera que ese poder hereditario pues ya no te da la facultad ni la posibilidad de poder gobernar de manera adecuada y entregar los resultados que uno considera. Y bueno, pues esta legitimidad que te da el derecho de sangre, pues tarde o que temprano se va acabando, ¿no? Hasta que empiezas a hacer cruzas de sangre y bueno, pues puedes tener relaciones entre o hijos, derivados de relaciones entre hermanos, primos, tíos con sobrinas, en fin. Y bueno, pues hemos visto a lo largo de la historia, pues los problemas de salud que han tenido estas personas que han heredado o las que se ha intentado que hereden el poder. Otro de los temas por los cuales se considera que las personas, Oscar, las personas pueden estar legitimadas, pues tiene que ver con el sexo, ¿no? Pues que solamente los hombres son los que tengan capacidad para dirigir a una comunidad y no las mujeres. Hoy en día, en 2022, he escuchado a mujeres que señalan que creen que los mexicanos ya estamos listos para que una mujer sea la presidenta de México. Y desde el momento que eso se cuestiona o se analiza, pues me parece que no, todavía no estamos como con esta idea de que las mujeres sí puedan tener la capacidad de gobernarnos. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, Javier, buenas tardes, hasta que alguien considera que hombres y mujeres somos iguales y tenemos las mismas capacidades, ¿no? Y que podemos ser mejores o peores en algunas cosas y no necesariamente el sexo va a definir esta capacidad o el sustento de una legitimidad para gobernar. Como ven ustedes, aquí lo importante es no quién o cómo señale, bajo qué método puede ostentar ese poder o tener esa dirección, sino que lo importante es que la gente se lo crea, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, que te da la legitimidad, pues puede ser a través de las ideologías. Y a partir, ustedes recordarán, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir estas ideologías del liberalismo, del libre mercado, del comunismo, del marxismo. Entonces la gente estaba muy metida en el tema de las ideologías.
y además un poco ahí relacionadas con los temas conservadores del Dios y del demonio, ¿no? Hasta decían que los comunistas eran del diablo, casi, casi. Bueno, pues fíjense cómo el tema de las ideologías fue transitando hasta hablar de partidos, de ideologías de derecha, de centro, de izquierda, y que en realidad hoy en día pues nadie entiende muy bien a bien qué significa esto para los partidos políticos, y menos sus candidatos, porque ya hemos visto infinidad de veces que para un candidato que se siente de extrema derecha, por ejemplo, de pronto, como no consigue la candidatura de su partido, pues se va perfilando hasta llegar no solamente al centro, y del centro pasa a la izquierda, ¿no? Y entonces pues queda muy claro que a pesar de que la Constitución establece que los partidos deben de tener un documento que refiera a su ideología, pues cada vez nos queda más claro que nadie conoce, ni los propios dirigentes, ni sus militantes, ni sus candidatos, a qué ideología se quieren referir. Es decir, qué filosofía va a sustentar sus acciones respecto del estilo de gobierno o bien de los programas de gobierno o la dirección que debe tomar una nación o una comunidad en concreto. Así que bueno, pues cuando se van perdiendo estas consideraciones sobre las ideologías, pues evidentemente la gente ya no confía porque ya no sabe ni siquiera a qué ideología justamente defiende o representa un candidato, ¿no? Alguien que de pronto dijo que él tenía la sangre revolucionaria y que, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Que seguía los lineamientos mediante los cuales surgió la revolución, ¿no? Y que por eso pertenece a la familia revolucionaria, y por eso sus hijos, que también son de familia revolucionaria, también casi pueden heredar las candidaturas o heredar los cargos de los padres, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, pues prácticamente con el caso de el candidato que perdió justamente su registro en Guerrero, ¿no? Bueno, pues inmediatamente la persona que lo sustituye, pues es su hija. Entonces, pues parece ser que el tema de la herencia, pues sigue siendo vigente, o el tema de sangre sigue siendo vigente. En fin, lo cierto es que estos motivos o estas razones por las cuales alguien considera que debe ser el líder, pues tarde que temprano se van acabando, ¿no? Y así como era interesante, por ejemplo, entender por qué en México digamos, desde México los 40s hasta los 90s, existía un partido hegemónico dentro del sistema de partidos políticos en México, pues era muy fácil de entender. La legitimidad que les dio, pues tenía que ver con la ideología que venían rescatando de la Revolución Mexicana. Y no solamente eso, venían sumando, digamos, sectores muy importantes que dieron nacimiento a lo que fue el Partido Revolucionario Institucional, como fueron los sindicatos, como fueron el tema de los maestros, como fue el tema de Pemex y en fin, ¿no? Muchísimos grupos que se estaban organizando en aquella época encontraron una cabida dentro del movimiento, por lo cual, pues era viable, válido mantenerse ahí, porque tarde o temprano, pues sus reclamos, sus opiniones iban a ser escuchadas e iban a ser transformadas sus historias y sus realidades. Y de ahí, pues que ese grupo siguió manteniendo justamente la legitimidad de aquellos que detentaban el poder, independientemente ya, pues quién era, ¿no? No importaba la persona, sino que pertenecía a un movimiento o pertenecía a un grupo, y mientras el grupo lo siguiera apoyando, pues eso lo mantendría en el poder. Pero puede ser también, que es el punto donde vamos a empezar a hacer inflexiones o reflexiones importantes, que pues la persona que está o el grupo que está en el poder, ya sea porque son los más inteligentes, los más aptos, porque son los tecnócratas o porque son los que voltean a ver al pueblo, las razones que ustedes quieran, pues más, diría yo, te comento personalmente, lo comento, pues el carisma puede ser, ¿no? Puede ser una época como de los caudillos y puede ser una persona muy carismática, ¿no? Pero pues el carisma tarde que temprano se termina, y se termina con la muerte de esa persona. O cuando cambia de manos ese poder, pues no necesariamente va a tener el mismo carisma que tenía aquella persona. Pero decía yo que estas personas o personajes que detentan el poder, pues tampoco son tontos y advierten en qué momento se les empieza a ir, como diría el cantante,
esta historia entre los dedos. ¿De qué manera se les va la legitimidad entre los dedos? Y se les va. Y entonces tienen que implementar muchas acciones para poderse darse otra bocanada de oxígeno y seguirse manteniendo en el poder. Y una de ellas, pues, tiene que ver con la evolución normativa también. Y, por ejemplo, puede ser esta parte de que surgió, estas ideas que surgieron en 1900, en los años 70, en la década de los 70, de incluir a los partidos de oposición, a los representantes de ciertos grupos de oposición al gobierno, dentro de el órgano legislativo. Así que empezaron a crearse diputados de partido y después se creó la representación proporcional, que esto implicaba que habría, conforme a la fuerza electoral de un partido, pues podría tener un número de curules en el propio Congreso, ¿no? Bueno, pues también surgieron estas ideas de las entregas directas de los curules a los partidos que llegaban a una barrera legal, superaban una barrera legal que podía ser el 1%, un 1,5%, y se les asignaba 1 o 2 diputados. Por ejemplo, ahora la legislación de Nuevo León, en cuanto a materia de representación proporcional, establece una barrera legal del 3%. ¿Y esto qué implica? Que al partido que llegue a rebase esa barrera legal, se le entregará un diputado. ¿Y qué creen? Si llega al 6%, le entregarán 2 diputados, ¿no? De manera directa. Entonces, bueno, vean cómo cuando entiendes que la legitimidad se te empieza a ir, pues hay que ver de qué manera vas incorporando a la oposición para que esta oposición de alguna manera, ¿no? Pues permita señalar que hay una apertura del gobierno, por ejemplo, ¿no? Cuando un partido hegemónico empieza a aceptar estas aperturas, pues lo hace de manera gradual. ¿Por qué? Pues porque puede pensar que en cualquier momento puede venir una gran pila de triunfos de la oposición y en automático perder el gobierno. Pues nadie se va a dar un balazo en el pie. Así que empezó a controlar a quienes invitaban a integrar ese Congreso e incluso llegó a decidir prácticamente quiénes eran los que podían aspirar a tener un registro como partido político y se les consideró como partidos satélites del régimen hegemónico. Y no solamente eso, sino alguien que lideraba a ese sistema podía determinar, señalar o sugerir muy amablemente hasta el nombre de los candidatos de los partidos de oposición e incluso sugerir muy amablemente a su propio partido a favor de quién deberían de votar en ciertas regiones, sin importar que fuera a un partido de oposición. Es decir, la efectividad del sufragio, como rezaba ese lema con el cual se empezó a constituir el Estado mexicano moderno, de sufragio efectivo y no reelección, pues hablar del sufragio efectivo implica que le tenemos que dar el verdadero poder que representa el voto y no solamente la posibilidad de escoger quién va a ser nuestro representante o quién va a ser nuestra autoridad, como en aquella ocasión donde podríamos decir que efectividad tenía el voto cuando solamente elegimos a un solo candidato, solo había un solo candidato presidente de la República. Pues no podemos hablar de la efectividad del sufragio, o cuando el propio presidente de la República señala, autoriza los nombres de quienes van a ser los candidatos de la oposición, pues tampoco. Ni cuando dirige a todo el ejército de votantes, de sus militantes o de sus bases, para que favorezca a un candidato de oposición o no. Pues tampoco podemos hablar de efectivamente la efectividad del sufragio, ni mucho menos cuando la propia legislación establece que podemos votar por mujeres, que debe haber primero unas cuotas determinadas, ¿no? Porcentajes determinados, primero de un 30%, 30 frente a 70, porque no decía qué género, pero todos sabemos que eran 30% de mujeres y 70% de hombres, y después subió de 40 a 60, es decir, lo que quiero que vean es cómo desde el propio poder se advierte que la legitimidad se les empieza a ir entre los dedos, que se está acabando, y hay que tomar ciertas medidas, ya sea políticas o ya sea jurídicas a través de las normas, para seguir manteniendo otro gran tramo, precisamente el poder.
¿Qué decir, por ejemplo, también de aquella cláusula de gobernabilidad? Ustedes la han de recordar muy bien, que le otorgaba al partido que obtuviera el mayor número de triunfos de mayoría relativa, el número de diputados suficientes para mantener el control del Congreso y con eso mantener el control de las leyes. Oscar, si fueras tan gentil, ¿podrías recordarle a tus compañeros en cuántos distritos se divide el país actualmente? Actualmente se divide, bueno, la división son 5 circunscripciones electorales, 300 distritos ¿cómo se llaman? Distritos Uninominales. uninominales y Ajá. 200 distritos que se reparten en 5 listas o distritos plurinominales. Ya, pues bien, pero digamos, no hay 200 distritos. Bueno, Digamos, habrá 200 espacios de plurinominales. representación, plurinominales o espacios de representación proporcional, lo cual esto implica que por cada uno de estos 300 distritos se va a escoger a un diputado, ¿no? Entonces, un diputado corresponde a un distrito. Digamos que la partecita más chiquita, digamos, en la que se divide el país en materia electoral es una sección electoral. Y esa sección, ustedes saben, bueno, pues donde normalmente les corresponde votar es de acuerdo a la sección, ¿no? En la que se encuentra su domicilio. Esa es la partecita más chiquita. Después viene un conjunto de secciones que forman un distrito, es decir, una delimitación territorial, y el país está dividido justamente en esos 300 distritos, por lo cual cada ganador que surja de cada uno de esos distritos le corresponde un asiento en la Cámara de Diputados Federal, y por lo tanto son 300 diputados electos en esos 300 distritos y que son triunfadores por el voto directo de los ciudadanos. Y como bien señala Oscar, además hay otras 200 sillas, y esas 200 sillas se les va a dar a los partidos políticos de acuerdo a su fuerza electoral. Por ejemplo, ya vimos, Oscar, en el caso de Nuevo León, ahí hay asignaciones directas a aquellos que rebasan, o simplemente los que tienen derecho, y es rebasar una barrera legal, ¿no? Que es el 3%, les entregan uno. Si tienes más del 6, te entregan 2, es decir, hasta 2 entregas directas, con lo cual eso garantizas que haya partidos y voces, no solamente de oposición, ¿no? Sino voces que representen a grupos minoritarios, pero que deban estar ya, aunque sean minoritarios, pero son fuertes, y tengan que tener este derecho de estar representados en la Cámara. Estas 200 curules de representación proporcional, sumadas a las 300, nos da 500. Entonces, imaginemos, Oscar, que un partido político con el solo 25% de la votación puede obtener el mayor número de triunfos. Pues sí, pues vamos a pensar, vamos a suponer con números muy absurdos, ¿no? A lo mejor el partido obtuvo 10 votos, el ganador, y el segundo lugar tuvo 9. Está bien, ¿no? Y así nos vamos que hubo pequeñas diferencias, y como en estos temas de mayoría gana quien obtiene un voto de más, pues puede ser que el partido, digamos, el partido con solo un 25% de votos haya obtenido el mayor número de triunfos electorales. Y el otro partido no tuvo 25, tuvo 23%, muy cerquitito, ¿de acuerdo? Esto no significa que no haya tenido triunfos, pero el que tuvo 2% más, el 25%, tuvo el mayor número de triunfos electorales. La cláusula de gobernabilidad lo que les daba era una asignación directa, así como la de Nuevo León, que entrega hasta 2. Aquí le entregaban hasta el número suficiente para llegar al 50% más 1 de la Cámara de Diputados. ¿Esto qué es? Pues que así en automático se les iban dando diputados, hasta llegar a ese número determinado. Esto nos lleva a entender justamente que mientras un partido tenía el 51% de la Cámara de Diputados, su votación era del 25%. Y si hablamos de la proporcionalidad, pues significa que estaba sobre representado en un 26%. Pero esos diputados de algún lado tenían que salir. Esos diputados extras tenían que tomarse de algún lado. Pues tuvieron que tomarse de aquellos partidos que no ganaron la mayoría. Así que ese partido que tuvo el 23% de la votación, probablemente tenía 0
diputados de representación proporcional. ¿Y eso cómo es posible? Pues sí, porque mientras por un lado doy, al otro se lo tengo que quitar. Y en estos absurdos se trató de mantener justamente el control del poder, como a través de las leyes. De esta manera, la cláusula de gobernabilidad, pues justamente no era otra cosa que reconocer que la legitimidad se estaba terminando y que había que mantener el poder por el poder. Y había que hacer lo que fuera necesario para mantener el poder, como cual podría haber sido también un asesinato de un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo. ¿Para qué? Para mantener el poder. O a lo mejor puede ser el apoyo, ¿no? A favorecer el apoyo del crimen organizado. ¿Para qué? Pues para que la gente sepa, pues, de qué lado, como dicen en mi pueblo, de qué lado más que la iguana. Y eso, pues, te da justamente que la sociedad tenga un voto de miedo. Y no significa por lo que le vaya a pasar ahorita, sino lo que vaya a pasar después, ¿no? Si hay un cambio de gobierno, si no hay una votación adecuada en términos de los intereses que puede representar ese grupo de delincuentes, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos hace entender que la búsqueda del poder es enfermiza, ¿no? Es enfermiza y lo que se trata de lo que se trataría es que el poder sirva para ayudar a las personas, sirva para crear comunidad. Ya lo hemos visto también en algunos videos, lo hemos platicado mucho de lo que debe de entenderse el concepto de democracia, que es la aspiración a un estilo de vida que legítimamente tenemos y que bueno, pues que estamos en esta idea de procurar, ¿no? Llegar a ese punto. Sabemos que hay más cosas que nos unen y que nos identifican como mexicanos y como comunidad, y que bueno, pues por esas razones estamos luchando todos los días para alcanzar esos sueños de estilo de vida como tal. Bueno, pues si analizamos todo esto, digamos, en términos de la legitimidad democrática, encontraremos un punto en esta evolución que hable sobre la legitimidad democrática, es decir, ahora la que te dan los votos, ya no solo el carisma, no solamente el derecho divino, el derecho de sangre, la herencia, ¿no? O la fuerza incluso. O es más, yo diría, pues quién sabe por qué razón llegó, ¿no? En qué momento yo ni me cuenta me di, yo ni voté, yo estaba en el extranjero, yo todavía ni tenía 18 años y de pronto ya llegué a los 18 y ya había un presidente ahí. Y yo no supe ni cómo, ni por qué, ni a quién se le ocurrió. Pero se puede mantener su legitimidad a partir de los resultados. Por eso es, por ejemplo, que Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que se le diga que es un gran traidor o que es un gran villano de la historia o del cómic nacional, bueno, pues sus resultados estaban a la vista de muchas personas y por eso se les consideró, digamos, mantuvo ese ejercicio de legitimidad que le dio todavía un poquito más allá. Fox, como se dice, desperdició un gran bono de legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidas las condiciones para esa efectividad del sufragio. Y bueno, pues todo el mundo pensaba o tenía la idea de que esto iba a generar un cambio radical, ¿no? Y pues desafortunadamente por lo menos no fue la percepción ciudadana lo que existió, lo que vio ahí, ¿no? Con Fox. Pero bueno, aún así, esto digamos dio como pie a que pudiera llegar otro partido, otro candidato a la presidencia que fue Felipe Calderón, ¿no? Con toda esta crítica que hubo al proceso electoral, ¿no? Etcétera, ¿no? La idea finalmente que quiero yo transmitirles es que la legitimidad, que no es otra cosa más que la comunidad acepte que estés en el poder, eso tarde que temprano se va acabando. Y cuando hablamos de la legitimidad democrática, pues todavía es mucho más frágil, ¿no? Porque pues esa legitimidad se enfrenta a un examen cada 3 o cada 6 años. Y entonces, imaginen todo lo que tiene que hacer ahora sí las autoridades, ¿no? Quienes están en el ejercicio del poder para mantener el poder. Ya sea convencer a más que entren, ¿no? Como más oposición, darles más espacios, o a lo mejor reformas de leyes para tratar de mantener el poder.
hay una visión importante que esta iniciativa de reforma en materia electoral que presenta el presidente de la República, justamente es eso, ¿no? Hay quien dice, no, es que es la manera como se va a mantener más tiempo en el poder él, su grupo o el partido determinado. Y la verdad es que hay que tener la claridad de que una reforma electoral no necesariamente va en función de un proceso inmediato, sino hay que ver si lo que se está proponiendo, digamos, son modificaciones de largo alcance. Es un cambio de estructura del estilo o la tipología de Estado, el tipo de gobierno, el tipo de procesos electorales, como se llevan a cabo, para ver si esto llega a otro puerto mucho más agradable, a lo mejor en el que estamos o en el que suponemos que estamos. Esta situación, bueno, a mí yo tengo que confesárselos, Rafa, David, cada vez que analizo el tema de la iniciativa de reforma, invariablemente veo, el primer puerto que veo es las elecciones del 24, ¿no? Entonces digo, esto estaría padre, sí. Por ejemplo, un tema que es central de esa reforma es la desaparición de los diputados de mayoría relativa que platicamos hace ratito con Oscar, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, implicará que solo la fuerza electoral de cada partido político le da un número de diputados en la Cámara. Y todos dirán, pues eso está bien, nos parecemos mucho, seríamos como varios países del norte de Europa, ¿no? Está bien, pero invariablemente lo vemos hacia el 24. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues sabemos que todavía hay partidos de oposición que tienen muy concentrados, por ejemplo, a sus votantes en las capitales más importantes, en los distritos más importantes, en las zonas conurbadas, por ejemplo, ¿no? Y eso en automático le da triunfos. Y esos triunfos los llevan justamente a tener integrantes en las respectivas cámaras. Pero ¿qué pasa si yo desaparezco, digamos, esa fuerza, atomizo esa fuerza que está concentrada en unos cuantos distritos o municipios o estados incluso, la atomizo y la pongo dentro de una gran cacerola que son todos los votantes? Pues ese poder se difumina, ese poder se disuelve entre todos. Y si yo tengo un partido hoy que se perfila hacia un sistema hegemónico, donde controlo incluso quiénes son, cómo son, ¿no?, los procesos de los candidatos, etcétera, pues es evidente que los partidos de oposición no van a tener los espacios que tendrían por sus propios triunfos de mayoría. Sino que si yo tengo un partido ahora que tiene una planadora electoral, significa que ellos son los que van a tener un mayor número de votos y por lo tanto un mayor número de representantes en la Cámara. Y dirían, pues está bien, si la gente vota por ellos, pues van a tener más, está bien. Sin embargo, lo vemos a corto plazo también, ¿no? No lo vemos como una modificación de la estructura o del sistema, porque hoy las condiciones son diferentes, ¿no? Y hoy lo vemos, insisto, y yo me acuso en primer lugar de verlo hacia el 24. Sé que es necesaria una reforma al sistema de financiamiento político, del dinero que reciben los partidos políticos. Justo hace unos días, el INE aprobó el acuerdo, tomó el acuerdo de otorgarles 6,500 millones de pesos a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades. Sé que es mucho dinero, sé que los procesos de fiscalización no son tan adecuados como yo quisiera, y sé que si hay una modificación al financiamiento en este momento, estaría bien a largo plazo. Por ejemplo, yo siempre he propuesto, lo que me ha gustado mucho en el esquema francés, es que el partido obtiene sus recursos y con esos recursos, ¿no?, financia sus campañas. Y solamente si obtienen el 5% de la votación, le pueden solicitar al Estado, o en este caso al órgano electoral, como le quieren llamar, que les reintegre una parte importante de aquello que sí pueden justificar. Y entonces dirás, bueno, pues está bien, no tienes que depender del financiamiento público,
¿De dónde vas a obtener ese dinero? Pues de la base de tus militantes. ¿Y cómo le voy a pedir que me dé pues 500 pesos un militante, o 2,000 o 3,000 o lo que sea, 1,000,000 de pesos? Pues solo que yo me comprometa con mi base de militantes, que realmente los lleve a tomar espacios del poder dentro de mi partido político, que realmente sean parte del partido y no solamente los llamo cada 3 años o cada vez que los necesito o cada vez que necesito que cosificarlos, ¿no? Son un instrumento nada más para obtener un cierto beneficio, esa dirigencia o ese grupo en particular. Entonces, bueno, pues con estos 2 ejemplos les muestro con mucha claridad que esta reforma electoral sí puede tener muchas aristas, ¿no? Digamos, dentro de lo más técnico y lo más objetivo, pues sí hay que ver la reforma a largo plazo, cómo nos transformaría como sociedad y como Estado. Pero no dejo de ver que esto tiene un verdadero impacto en el 24 por aquello que les digo, el tema de la legitimidad. Si no se puede obtener por el voto, porque ya hay un cambio de líder, ya no es el mismo carisma, a lo mejor no son los resultados que la sociedad estuviera esperando, ¿no? Porque a lo mejor ya no forman parte de una ideología o no, pues entonces hay que ver cómo se mantiene el poder. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente es algo que es connatural al ser humano, y más cuando se trata de la búsqueda del poder. Adelante, David, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras, gracias. Pues en relación a lo que estamos platicando con profesor, el tema aquí es la vigencia de las leyes, doctor, y considero que las reformas pues van ajustándose a cada tiempo, y quisiera poner como ejemplo, por ejemplo, la elección de 1988, que bien usted recordaba, la de Carlos Salinas de Gortari. En ese momento, quien se encargaba de organizar las elecciones era precisamente la Comisión Federal Electoral. La característica particular de esta comisión era que consistía en que era presidida por el secretario de Gobernación. En ese momento y en ese tiempo, en esa época, pues no se veía con malos ojos que o contrario a la ley, porque pues incluso lo permitía la misma norma, era que fuera presidida por el secretario de Gobernación. Posterior a esa elección, y con todos los antecedentes que surgieron de ella, y precisamente lo que platicaba usted en el tema de la legitimidad, 2 años después, en 1990, viene una reforma electoral. Esa reforma electoral propone quitar al secretario de Gobernación. Quitan al secretario de Gobernación. Pero ahí, digo, se va actualizando la misma norma, las circunstancias de cada tiempo. Es decir, las normas son, considero, necesarias que vayan mejorando, como bien lo comenta usted, que vayan adaptándose, que vayan viendo la mejora, que vayan viendo la actualización de un sistema democrático pleno. Posterior a ello viene el 1996, o otra reforma electoral, la 96, digamos, trajo leyes de medios de impugnación, etcétera, y ya ciudadaniza al entonces IFE. Ahora, viene una nueva reforma electoral, considero que habrá que ver si se actualiza, no actualiza, si beneficia, no beneficia, pero finalmente considero que son necesarias las reformas electorales y en diversos ámbitos, porque se van actualizando a cada contexto social y a la actualidad. Es cuanto. Gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Antes de Rafa, ¿alguien más? Minerva. Pues una pregunta, ¿qué tan beneficioso sería una disminución al financiamiento de los partidos políticos y, en su caso, si se podría dar? Gracias, Minerva. Pues mira, a mí me parece que siempre disminuir el financiamiento público a los partidos políticos los hace voltear a
a tratar de ver cómo reencontrarse con la militancia. ¿Esto qué significa? Pues que ya están muy acostumbrados a que el dinero, vaya, es como decir, a ver, yo tengo mis gastos de Navidad, ya sabes, siempre se incrementa el gasto en la tarjeta de crédito, en la Navidad, Año Nuevo y tal. Pero si yo confío en que en enero me va a caer un bono y con ese bono voy a pagarlo, ¿estoy de acuerdo? Entonces no me preocupo por mantener mis finanzas ordenadas, tener más ética y profesionalismo en el cuidado, en el manejo del dinero, de ser más transparente, rendir cuentas, llevar un orden más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque espero que llegue una gran cantidad de dinero y con eso me va a resolver la vida momentáneamente. Esto es, para ese año tal vez, pero puede ser que yo ya tenga otro tipo de déficits que la sociedad no conoce y entonces eso puede pensar o nos puede llevar a suponer que un partido, igual que una empresa, está en quiebra técnica, por ejemplo. Esto me lleva también, por ejemplo, a pensar que mientras menos dinero le den a los partidos políticos, pues tienen que encontrar otras fuentes de financiamiento. Y alguien dirá, es que esta es la puerta natural para que entre el dinero sucio, el narcotráfico y todo. Siempre ha entrado, o sea, no podemos pensar que ahora sí va a ser diferente, no. Vean la cantidad de dinero, los rebases a los topes de gastos de campaña, los financiamientos paralelos, la búsqueda del dinero que viene desde el sindicato de Pemex o de los maestros o de la nómina de Nuevo León, ¿no? O sea, siempre se encuentra la manera o buscan las maneras o a través de estos compromisos no muy transparentes con empresarios, por ejemplo. Pero hay un libro que se llama Dinero bajo la mesa y este libro, entre las partes que señala, bueno, que hay evidencia recolectada de que el Banco de México abre, digamos, el circulante a 3, 4 o 5 tantos más de efectivo y de circulante que el año anterior a una elección o que el año posterior a una elección. Con lo cual, pues se sabe que hay maletas de dinero que están viajando por todo el país para los efectos que tú consideres, ya sea para la compra del voto, para pagarle a los representantes de casilla, no sé, no sabemos, pero el chiste es que hasta en los aeropuertos han detenido maletas que van de Chiapas a Ciudad de México a Chiapas, y son millones y millones de pesos. Incluso alguien me decía, son típicas las maletas con piecitos y rueditas casi que se mueven solas porque nadie las trajo, nadie las cargó, nadie las documentó en el avión, ni mucho menos, o se alquilan aviones privados para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece que tiene lo que dice Minerva, tendría que venir acompañado con un mayor rigor de fiscalización respecto del origen de los recursos de los partidos políticos. Así que yo creo que sí ya es mucho dinero. Me parece que los partidos tienen que regresar a tener un mayor control, una mayor ética en la aplicación de los mismos, o por lo menos, fíjense bien, el artículo 134 constitucional establece una serie de principios que deben de seguirse para todas aquellas entidades que manejen dinero público, ¿no? Y habla de la federación, estados, municipios y aquellos órganos autónomos, independientes, que en ese caso, por ejemplo, podría ser el INE. Y les habla de principios de la economía, principios de economía, de ahorro, de eficiencia, de eficacia, de transparencia, de máxima publicidad, de rendición de cuentas. Y además les dice que ese dinero, pues tiene una finalidad, tiene un propósito, ese dinero público. Y si tú desvías ese dinero de esa finalidad, como por ejemplo, promocionarte tú, utilizar los carros del ayuntamiento para asistir un día que es inhábil, apoyar la campaña de alguna persona, de un candidato, por ejemplo, bueno, pues estás utilizando y desviando los recursos públicos para un beneficio personal, por ejemplo, la página de internet del ayuntamiento que la utilices para promocionarte, ¿no? Todo el tiempo está, no hay otra cosa más que esa persona que está inaugurando, que esa persona que está hablando, que esa persona que es el presidente municipal y que busca su reelección. Cuando la finalidad de la utilización de esos recursos públicos
En todo caso sería que la población conozca cuáles son las acciones de gobierno que se han llevado a cabo, ¿no? Que se inauguró un mercado, pero no que el presidente inauguró un mercado. Que se apoyó al sector turístico, bueno, pues ¿de qué manera? No que en una reunión, en un desayuno, lo único que se ve, pues es el presidente municipal hablando, discutiendo, y su nombre, y el presidente por acá, y la cara por allá, y su nombre por acá, y la música, o algún logotipo en particular, ¿no? Con el que se identifica a esa persona. Bueno, significa que el dinero público se está desviando de sus objetivos, y ahí tiene que entrar en funcionamiento digamos, el apartado correspondiente a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ¿no? Entonces, ahí deberíamos tener, digamos, como distintas, Minerva, como distintos enfoques, ¿no? Uno sí puede ser la disminución del recurso, pero justo para evitar que entre dinero sucio o que los partidos se comprometan con el crimen organizado, con el huachicol o con algo para financiar al partido, pues el INE tendría que ser mucho más cuidadoso y más riguroso justamente en saber por dónde está entrando ese dinero, ¿no? Cacharlos de inmediato e imponer sanciones muy importantes y que además un tribunal electoral también las ratifique. Es decir, tiene que haber también una, digamos, el propósito no solamente es castigar esas conductas irregulares o advertir, ¿no? Sino también dar esta percepción a la ciudadanía y a los actores políticos de que estamos atentos como autoridades, ¿no? Y que además, pues mira del tamaño de la sanción que te acabo de imponer precisamente para que no lo vuelvas a hacer. Y en automático, esta información que se le transmite a la sociedad, pues es de que las autoridades están poniéndose las pilas. Pero ¿qué pasa si flexibilizo mis criterios como autoridad administrativa o jurisdiccional? Pues es una invitación la que le estamos haciendo a los partidos y a sus candidatos a buscar dinero irregular. Es un mensaje que le damos a la sociedad de que los partidos y candidatos pueden hacer lo que quieran y que las autoridades en realidad no van a intervenir y no nos preocupamos por fortalecer la democracia. Y si eso pasa antes de ser autoridad, imagínate cuando ya eres autoridad, ¿no? Entonces hay que ser también muy cuidadosos en el mensaje que se da y por eso yo siempre he sostenido que hay que también revisar junto con tu propuesta, Minerva, el tema de la fiscalización, el tema del sistema de sanciones, ¿no? El establecimiento de estándares probatorios adecuados de manera previa y objetiva para saber en qué momento ya castigo, en qué momento ya impongo sanciones y además sanciones de esa naturaleza de que, a ver, no puedes ni siquiera, o sea, la ley lo máximo es que dice, si anulas, pues en todo caso, el candidato ya no puedes volver a participar con el mismo candidato. Perdón, yo diría, a lo mejor me dicen que soy muy dramático, pero el partido tampoco puede participar, ¿no? O sea, ni partido, ni mucho menos, o sea, el candidato es lo de menos. El partido no puedes participar. Juégale de esa manera con un partido para la próxima, si la piensa, si saca dinero del huachicol, si saca dinero de los funcionarios, ¿no? Si les pide en lugar de cooperacha, o les recorta en la quincena a los trabajadores, ¿no? Del ayuntamiento o a los maestros. ¿Para qué? Para financiarse una campaña. Pues evidentemente es como un servidor público que se le aplica este capítulo de responsabilidades. Puede llegar a ser hasta no solamente su destitución, sino su inhabilitación. O sea, primero, a ver, regrésate la lana. Regresa la lana que les quitaste a tus trabajadores. Regresa la lana que ocupaste del sindicato. Regresa, primero, recupera eso. Segundo, pues viene una sanción muy fuerte para esa persona en lo individual. Evidentemente, no tienes posibilidad de volver a participar. A lo mejor en 10 años, pues en una de esas, ¿no? Vuelves a participar como candidato y el partido político tampoco puede participar en las siguientes elecciones. A ver, sí, los derechos humanos, sí, claro, pues están respetando los derechos humanos. Lo que tenemos que ver es que lo que está de fondo, y lo decíamos
no sé si con ustedes o ya como han estado en distintos grupos, seguramente lo habrán escuchado. Son como alertas sísmicas. La alerta sísmica que se pone, que empieza a sonar cuando hay un temblor, no es para que te quedes ahí persinándote, no, es para que salgas, te coloques en un lugar adecuado donde medianamente puedas garantizar tu seguridad. Pues estas alertas sísmicas están también en la Constitución, en ese artículo 134 constitucional, en el 41, cuando se habla de la nulidad de la elección por el rebase a los topes de gastos de campaña, a que no se pueden utilizar tiempos de radio y televisión, ni de regalito, ni como en una especie de, pues, ¿cómo se llama? Como estos infomerciales, o esta entrevista que aparentemente se ejerce con un periodismo libre, pero que en realidad está todo preparado, hasta un video, ¿no? Y con las acciones de la autoridad no, qué bueno, pues es que yo pasaba por aquí y vi que me estaba entrevistando, pues, pero resulta que hasta video le llevaron a transmitir, ¿no? Bueno, pues esto, digamos, Minerva, lo que tiene que hacerse es tener una visión integral de todo el fenómeno, justamente para poderlo respaldar, y que junto a una disminución de financiamiento, que yo lo veo bien, digamos, no completa, sino gradual a lo mejor, pues sí me enfocaría yo por atender otros rubros, siempre y cuando tenga yo como vista, ¿no? Como punto de partida y de llegada, justamente de qué se trata la democracia. Y cómo logro que estos cánceres que tiene la democracia y que el reformador de la Constitución lo puso ahí, ¿no? Para que nos diéramos cuenta de la gravedad de lo que puede pasar si no atendemos a estos puntos, y si por el contrario seguimos flexibilizando los criterios, pues seguimos mandando este mensaje de que los partidos y autoridades pueden hacer lo que quieran en este país y que los ciudadanos no tenemos ningún mecanismo real para pegar el grito en el cielo y que alguien nos escuche, para que digamos, ya basta de la corrupción, ya basta de la impunidad, ya basta de malos candidatos, de partidos, pues que nada más buscan sus propios intereses, de videoescándalos, ¿no? O sea, esto ya es como de un cómic, justamente. Tristemente ya es como de un cómic. Adelante, Rafa, y luego Laura. Ahí estás de regreso. Gracias. Estaba sonando por ahí un teléfono, pero no lo encontré. Yo también coincido con David en el sentido de que los cambios que vamos sufriendo como sociedad, pues nos van presentando nuevos retos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las leyes tienen que ir siendo adecuándose a la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de las redes sociales y todos estos mecanismos, pues no tenemos legislación de redes sociales, ¿no? Y ahí pues también hay una forma también de poder enfocarnos en cómo no se nos destapen estos hoyos, ¿no? Yo de repente veo la cuestión de la democracia y de las leyes como una coladera, ¿no? Entonces tenemos que irle poniendo tapaderas para que no se nos permee por algún lado algún chisguete, no se nos pase algún candidato, algún partido político, no se salten por ahí una tranca, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que hay nuevos mecanismos de información, nuevos mecanismos de comunicación, y se van permeando por ahí algunos dineros, algunos financiamientos, algunos apoyos, ¿no? Entonces tiene uno que ir haciendo como el cambio siempre es dialéctico, siempre vamos creciendo y aumentando y creciendo y aumentando, pues tenemos que irle dando nuevas formas a las leyes, y eso es lo bonito del derecho electoral, ¿no? Que tiene uno que irlo adaptando a las nuevas realidades, ¿no? A las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias. Por otro lado, pues que siempre se ha ido mucho dinero en el financiamiento a los partidos a través de los medios de comunicación. Ahora que los medios de comunicación están prácticamente pues desfondados, ¿no? Ya casi pocos vemos televisión, otros menos vemos periódicos, ¿no? Hace rato pasé por el 1+1 y antes era un lugar que tenía 2 filas de carros, una colección de autos, mucho movimiento, reporteros. Ahora se ve como un edificio casi abandonado, ¿no? Entonces, ese financiamiento que recibían medios de comunicación, periódicos, televisoras o eso, pues hay que irlo encauzando
hacia otros fines más productivos como sociedad, ¿no? Por otro lado, también el financiamiento que había de los grupos de poder, ¿no? En alguna ocasión, me acuerdo que hubo una sentencia del tribunal que decía, pues sí se introdujo, sí hubo intromisión del Consejo Coordinador Empresarial, pero pues no supimos de qué manera, ni de qué forma, ni de cuánto, y pues ya no se puede echar para atrás nada, ¿no? Entonces ahí es donde debe haber una especialización en la fiscalización para que al final de la elección no lleguemos a, pues sí hubo, pero ya no supimos ni de qué medida, ni cómo lo podemos medir, Claro, ni cómo lo claro. podemos considerar, y pues así pasó en la elección de Fox, y pues ni modo, ya pasó, y pues ya quedó y ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, y así en las alcaldías, en los municipios, en todos lados, ¿no? Por otro lado, también, como decía usted, doctor, que era elevar las sanciones, ¿no? Yo me acuerdo que en algunas ocasiones me ha tocado ir a notificar a los diputados aquí a San Lázaro para decirles que tienen exceso de propaganda y que van a recibir sanción por ese motivo, y primero, no, ¿cómo creen que no sé qué? Ahorita vemos y hacen llamadas y no, déjame ver y que no sé qué, y a ver, espérame, ¿de cuánto va a ser la sanción? No, pues es como de 100,000 pesos, 80, no te preocupes, no, luego nos hablamos, bye, los pago, no te preocupes. Dices, bueno, pues así, con esas sanciones de risa, pues cómo puede uno, pues poner a la ley por enfrente poner la legalidad por enfrente del proceso electoral, ¿no? Pues todo el mundo se pitorrea del proceso electoral porque nos hace coladeras por todos lados, ¿no? Nos hace agua por todos lados de diferentes formas, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que profesionalizarnos y enseñar y hacer las propuestas necesarias para que también los partidos vayan considerándolas al momento de hacer los cambios en la legislación. Pero ahí hay otro tema, ¿no? Que los partidos pues obviamente no van a legislar en contra de ellos, ¿no? Sería un poco ingenuo pensar que pues ellos se van a poner un balazo en el pie, ¿no? Entonces es una estira y afloja, ¿no? Es una estira y afloja de vamos acorralando, vamos evidenciando, ¿no? Por dónde se están yendo los dineros para que la gente lo observe, lo vea y lo palpe, ¿no? Lo viva, ¿no? Ahorita, Claro. por ejemplo, acá en Ciudad de México está lo de la propuesta del presupuesto participativo y de repente dicen, pues se le va a dar el X porcentaje a cada colonia para que se invierta en el presupuesto participativo y las alcaldías dicen, pues vamos a meterlo en bacheo, pero si el bacheo está dentro de tu presupuesto ordinario, ¿por qué lo vas a meter como el presupuesto participativo? Entonces, ¿qué hacen? Pues se clavan la lana del presupuesto participativo y van y tapan 2, 3 baches. No puede ser que en una calle de 1,000,000 de pesos pues, te salga de a 70,000 y de a 80,000 pesos el bache, ¿no? Claro. Entonces son muchas cosas que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir enfocándonos para que en un futuro no muy lejano podamos llevar a cabo unas elecciones, pues a lo mejor hasta por internet, ¿no? Donde no sean Claro. tanto los gastos de campaña, no elecciones por dispositivo, sino elecciones por internet, ¿no? Porque Correcto. una cosa es tener una iPad de 8,000 pesos para poder participar y otra cosa es tener acceso al internet para poder meter a la liga y donde yo pueda votar por el X o Y partido, Claro. ¿no? Claro. Entonces, el día que podamos tener la confianza en una elección por internet que abata los costos de impresiones, de recuentos, de gastos, de honorarios, de secretarias, de gasolinas, de transporte, de movimiento de boletos, todo eso, pues vamos a poder tener, no sé, una democracia a lo mejor con unas condiciones de vida que realmente las palpemos porque ese dinero se fue en los hospitales que ya no fueron la foto, ¿no? Donde el Claro. gobernador, el presidente municipal, el presidente de la república, se toma la foto con el hospitalote atrás y el hospital está hueco, ¿no? Claro. Entonces, creo que yo me iría por reducirles lo más posible, obviamente que quede un mínimo público, un mínimo privado, pero muy reducido, y que se puedan hacer elecciones por internet. Ojalá algún día me toque verlo. Gracias, Rafa.
Verás que sí. Adelante, Laura. Hola, doctor, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que esto que está diciendo Rafael es muy atinado. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de platicar con el senador César Craviotti, justamente hablando de esta reforma que se propone, que al final de cuentas le reduce a todo el mundo el dinero, y a mí esa parte me parece muy interesante, porque, por ejemplo, ahorita que el INE ya introdujo su primer proyecto de presupuesto, a mí se me ocurría, y creo que es justo, porque al final de cuentas, el hecho de que yo no sea contadora o que yo no sea fiscalista, no me impide conocer el destino de cada uno de los pesos que, pues obviamente ellos etiquetan, o sea, ellos ponen, no sé, 26,000 millones para operación y dicen, no, achis, 26,000 millones no son poca cosa, ni 14,000, ni 7,000, o sea, creo que la construcción del erario le cuesta mucho al pueblo como para no saber a dónde se destina cada peso. Y sobre todo, pues, investigaciones como la que hizo En Serio, Contralínea, evidenciando que hay una cúpula dorada que se apropia de esos dineros cual si fueran sus herencias personales, y que al trabajador promedio de un cierto rango hacia abajo, pues tiene unos suelditos y tiene pues precariedades incluso en el ámbito laboral. Mucho se ha acusado que si la consulta popular de juicio expresidentes o la consulta de revocación de mandato no salieron mejor, la idea es que no hubo recursos. No, recursos sí hay, y un chorro. ¿Cómo puede ser posible que de 15,000 millones hayan destinado una parte pequeñita a la gran cantidad de personas que finalmente emiten el voto? Es decir, creo que es justo, y sí, lo dice el presidente y me parece justo. No puede ser posible que haya cúpulas dentro del ámbito ejecutivo o legislativo o judicial millonarias en presupuesto, mientras que el resultado es tan pobre. Y bueno, aparte otro comentario ahorita que estaba diciendo que esta notoria indefensión en que estamos los ciudadanos en muchos de los casos, le platico rápido, a mi compañero de Sin INE MX le llegó una notificación un día de parte del INE de manera poco convencional, sui generis, e incluso me parece que ilegal, a través de un mensaje privado de Twitter, en donde le invitaban a comprobar sus datos, a dar una serie de datos y todo, porque había participado de un tuit que había escrito la diputada Andrea Chávez. Bueno, pues Eric lo hizo, revisamos, era parte de una orden en un PES, y bueno, hicimos lo que se tenía que hacer. Nunca le notificaron absolutamente nada después. Esto fue en junio. Estuvimos todo el tiempo revisando, viendo qué más seguía, y de repente el viernes en la tarde le llega una sentencia de la sala regional en donde le acusan de ser un violentador de género por un tuit que dice: les aterra tener un pueblo culto e informado. Esto en relación al tuit de Andrea Chávez, en donde decía que una diputada del PRD que estaba en la Comisión de Cultura decía que era increíble que se le concedieran al Fondo de Cultura Económica las tareas de difundir la cultura. Entonces Andrea dijo, pues ¿cómo? Si es el Fondo de Cultura, es parte del gobierno, de alguna manera, ¿cómo no va a tener esta difusión cultural como parte de sus tareas? Aquí la cosa es esta defensa que se hace obviamente a la famosa violencia política en razón de género, y soy mujer, pero me parece que la gente que está ahorita en la política, en la oposición, están haciendo un muy mal uso de este enorme poder que hoy tienen las mujeres dentro de la política mexicana, y entonces están acusando a todos. Ahorita llevamos más de 200 personas identificadas a las que se les está acusando de violencia política, unos que pues sí pusieron unos tweets medio feos, y pueden ser contados, y a esos que los castiguen, que les obliguen a borrar el tweet, a pedir una disculpa, lo que sea. Pero hay casos en que no. ¿Y a dónde voy con esto? Pues resulta que la sentencia de la sala regional condena a mi compañero a primero borrar el tweet, emitir una disculpa pública durante 30 días de 8 a 9 de la mañana, que redactó el INE de una manera bastante humillante, porque la disculpa tendría que ser espontánea. En tercera, publicar una fracción, una parte de la sentencia que también está señalada por la propia sala y por el propio INE. Pagar una multa económica, tomar un curso de los de promoción para no ser violento, que también cuesta una lana, que son 2,000 pesos, a lo mejor no es el dinero, es el hecho de.
encima de tomar el curso, una vez satisfechas estas cosas, además de, en vez de, si no haces esto, entonces esto otro, no, además de ser inscritos en el registro de personas violentas por 3 años, y para colmo se le pide al Twitter, o sea, el INE pide al Twitter, que primero identificó de manera ilegítima, ilegal, me parece, saltándose todos los cánones, a Google, a Twitter, a Facebook, a compañías telefónicas que entregaran registro de los ciudadanos para irlos a buscar. Entonces ya, esa parte ya es excesiva, pero ahora le dice a Twitter, una vez que hayan borrado y todo y haya pasado el tiempo de la publicación de la sentencia y de la disculpa, quítales la arroba. Es decir, están utilizando esta estructura que finalmente funciona así para los candidatos, para los partidos, pero para los ciudadanos los deja en un estado de indefensión y no hay en la ley un medio de defensa para el ciudadano. No lo hay, digo, está el de los que quieren ser candidatos y no los dejan, ese está muy padre, sí, el problema es para el ciudadano que es, en este caso, pues, devastado con una sentencia de este tamaño y que además a las personas que sí están dentro del ámbito político y que quieren llegar a ser, viene la parte de te voy a inscribir en el registro por 3 años para que no seas candidato en la siguiente oportunidad. Entonces, creo que sí es bien importante revisarlo desde este otro lado, es decir, desde el lado académico, y darnos cuenta que no podemos permitir que tampoco haya tanta pues censura. En este caso el tuit es muy sencillo, les aterra tener un pueblo culto e informado, ahí no hay violencia de ningún tipo, la justifican como una violencia imaginaria, le ponen un nombre así raro para justificar. Entonces sí es importante que también veamos esta oportunidad, me parece, de las reformas que se están proponiendo, primero pues para acotar bien cuáles son las funciones y las atribuciones que el INE tiene, Claro. y en segunda, en caso de que haya estos excesos, que el ciudadano común tenga pues un tiempo prudencial, porque para un ciudadano común de a pie, 4 días para responder, pues, o sea, emitir un escrito del tamaño que merece la respuesta del INE, pues sí está como muy complicado. Y entonces, bueno, pues tuvimos que hacerle ahí el trutru, varios abogados, y nos tuvimos que, pues, auxiliar de abogados de partido político para poder dar una respuesta acorde. Entonces, pues, esa es mi contribución. Es imperioso que se revise la actuación, no nada más el dinero, sino el poder que pueden ejercer desde esas cúpulas, porque al final, digo, un partido político, como dice Rafael, son 100,000 pesos, sí, sin broncas, pero a una persona que le dicen, oye, son 2,000 o son 5,000, pues a lo mejor de pronto sí le mueve el tapete. Claro. Y está complicado cuando además pues se está violentando muchos otros derechos, entre ellos el de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque pues este amigo es periodista. Claro. Entonces, ¿no? Gracias, Laura, muy gentil. Y a Rafa, pues miren, vamos a tratar de abordar algún par de respuestas que pueden tomar ahí. Ojalá después, Laura, por correo electrónico, por mensaje privado, me mandes ahí la información y la platicaremos en corto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver así ya a vuelo de pájaro, porque si no, no vamos a platicar nada de las otras consultas. Pero lo que quiero que sepan ustedes, que es muy importante entender, que esta legitimidad democrática se acaba. Y entonces hay que establecer mecanismos para poder, o el gobierno establece mecanismos para tratar de mantener, controlar y tener el poder. Y si no son con esta manera de acercar a la oposición, bueno, pues es con la modificación a las normas. Y, por ejemplo, puede ser a través de los mecanismos de participación directa. Y esto me parece que lo saben muy bien. Tiene que ver, por ejemplo, con esta idea del presupuesto participativo. Estábamos platicando, no sé si fue con ustedes, pero por ahí de los años 80, Brasil salía de una dictadura militar, que el partido de los trabajadores, que digamos era el que buscaba de alguna manera que frente a las próximas elecciones presidenciales, creo que fue en 1989, algo así, 1989, perdón, buscaba justamente el tratar de llevar
a los votantes ahí, ¿no? O sea, estaba buscando cómo incentivar la participación de la ciudadanía y que esto permitiera tener este bono también de democracia. Y entonces se les ocurrió, pues, estos mecanismos alternos de participación para la toma de decisiones. Tal fue su éxito que había más personas, bueno, por supuesto fue un éxito rotundo porque ganaron las elecciones del 89, en el cual me parece que estaba Lula da Silva ya desde aquel entonces, pero fue tan exitoso estos mecanismos, estas como fugas o posibilidades de que la sociedad se sintiera representada, y no solamente eso, que la sociedad de manera directa pudiera tomar las riendas de las decisiones, aunque sea de una partecita del presupuesto o en otros campos, pues eso justamente permitía pensar que ese gobierno era un gobierno democrático, que la sociedad caminaba junto al gobierno, junto a las autoridades, y que entre gobierno y ciudadanía podían irse tomando las decisiones, digamos, pues por lo menos que a la ciudadanía más le importaban porque estaban más cercanas o que veía más cercanas a ella, como pues ese tema del bacheo, como la pintura, como los juegos para el parquecito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, estos mecanismos de participación directa se abren también como una especie de mantener la legitimidad en el poder, ¿de acuerdo? Ahora, bajo toda esta idea hay que entender cómo funciona el tema de los derechos fundamentales y algo que comentaba muy bien Laura, ¿no? Bueno, pues es como el famoso Jenga, y también creo que ya lo he platicado en este y en otros cursos donde han estado ustedes. ¿Cuál es la finalidad del juego? La finalidad es mantener la verticalidad de esta torre y que las fichas que se toman se puedan poner en un nivel superior. Esto significa darle cabida al artículo 1 constitucional, que establece que en la aplicación e interpretación de las normas que regulan derechos fundamentales, se tienen que interpretar pro homine, ¿no? En favor del ser humano, y además no solamente interpretarlas, garantizarlas, sino maximizar, es decir, subir al siguiente nivel. ¿Y cómo logro mantenerme en el siguiente nivel? Bueno, pues tengo que entender cuál es su peso, contrapesos, el contenido del derecho fundamental que está en juego y sobre todo cuáles son los estándares internacionales o la convención, cómo los ha regulado, es decir, a través de una comparación de casos para saber cómo subo al siguiente nivel de protección y de maximización, como puede ser la libertad de expresión. De esta manera, si ustedes se fijan en esta fotografía de las tablas que integran el Jenga, el juego del Jenga, cada una de estas tablas, cafés, representa un derecho fundamental. Vamos a pensar que la tabla número por ahí de la 4, el cuarto nivel, está la libertad de expresión, pero junto a esa tabla hay otras que están en su mismo nivel, u otras que la presionan, u otras que la sostienen. Entonces hay que entender cómo funciona la libertad de expresión en torno a los otros derechos fundamentales. Y por ejemplo nos decía Laura, a ver, este es el tema de, si por ejemplo comparamos la tablita de libertad de expresión con la de el derecho a la imagen que tiene un candidato, bueno, pues hay que entender, a ver de qué tamaño son y cómo juegan. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un instructivo del juego y nos dice que las tablas de derechos humanos tienen, digamos, son de color café. Muy bien. Y todas tienen una medida convencional. Perfecto. Pero resulta que la del candidato llegó más pequeña que la del ciudadano. Entonces, a ver, ¿por qué es más pequeña que la del ciudadano? Bueno, porque entendemos que el candidato está en una arena pública, está en el escrutinio público y por lo tanto su imagen puede ser mayormente criticada, duramente criticada. Lo que no se vale es inventar un delito. Por ejemplo, decir, es que este es un violador. Este es un violador. Bueno, ¿dónde está la sentencia? Podrá haber habido una denuncia, pero mientras no haya una sentencia que confirme que cometió ese delito, pues no le podemos atribuir. Podría haber dicho esa persona, bueno, de este candidato tiene denuncias, ¿no?, sobre este tema, pero no que sea un tal cual, ¿no? Y luego cuando vemos otra de las fichas, se trata de la libertad de expresión del periodista. Y en lugar de venir como una tablita de esas, fíjate, Laura, es una tabla doble. Chihuahua, a ver, ¿también hubo un defecto en el juego? No, es que tiene una doble dimensión la libertad de expresión del periodista. Cuando se ejerce en plena libertad, no cuando hay un pago para promocionar a un candidato, ¿no? Y en plena libertad, que es
que es espontánea, que es conforme va, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Y esta tabla doble, pues tiene por un lado la parte de la libertad de expresión individual del periodista, que es como la del ciudadano, pero es doble porque además ejerce, digamos, esta facultad o este derecho de informar y formar a la opinión pública, ¿no? Formar opinión pública respecto de lo que él piensa, lo que él considera con base en los datos que tiene. Entonces es una ficha doble, pero además color dorado, Lau. No es cafecita, ya vimos que no es café, sino que es color dorado. Y eso implica, según el manual del juego, dice que las fichas doradas requieren un reforzamiento de protección por parte del Estado. Entonces, cuando comparas a una ficha de estas, una tablita de la mitad más flaquita, frente a una doble y dorada, pues ya de entrada sabes quién va a ganar en ese litigio, si se dan estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo subimos de nivel? Bueno, entendiendo justamente esto, debatiendo qué es la libertad de expresión, los derechos humanos, cómo juegan, buscar sus límites y poner estas tablas en el siguiente nivel, entendiendo cuál es el espacio, el peso y contrapeso que tiene las demás tablas de los derechos fundamentales. Por ejemplo, habrá una tabla que sea, unas tablas de estas que sean doradas y además con brillos mágicos, ¿no? Relucientes, moraditos, así como de diamante, y eso se referirá seguramente a el interés superior de la niñez, por ejemplo, donde requiere no una doble, sino triple o cuádruple reforzamiento, ¿no? De protección del Estado frente a cualquiera de los derechos fundamentales. Pero ahora llegamos al punto número 4, que es la base del juego. Las tablas que soportan la torre, créanme que muchas personas, muchos jugadores están tentados a moverlas, porque se creen muy hábiles. Este es un juego de habilidad, ¿no? De destreza. Y esto, digamos, los derechos humanos también, quien los interpreta, quien juega con ellos es de habilidad y de destreza para que no se caigan. Pero hay muchos jugadores que están tentados en mover las primeras tablitas, la base. Y cuando mueves esas que son la base, corres el riesgo de derrumbar todo. ¿Cuáles son esas tablas que sostienen el juego de los derechos humanos? Primero, la dignidad. Y por eso es que está prohibido o no está permitido relativizar ninguna, digamos, el ejercicio de los temas que están relacionados con la dignidad, como por ejemplo la tortura, ni sobre pretexto de acabar con el terrorismo, la trata de blancas, la esclavitud y todo aquello que represente la dignidad humana, que es lo único que tenemos. Pues hay quien le gusta también jugar con ello y mueve las fichitas, pero corre el riesgo de que todo lo demás se caiga. ¿Qué otra parte, digamos, está ahí? ¿Qué otra tabla? Pues tiene que ver con el derecho fundamental de acceso a la justicia, porque si eso no existe, como bien decía Laura, si no hay un tribunal que te garantice, que te proteja, que te defienda, pues ¿de qué sirve tener la libertad de expresión? ¿De qué sirve tener tantas cosas, no? Y no me refiero nada más al caso concreto, sino que en cualquier caso donde tengamos una restricción al ejercicio de un derecho fundamental, requerimos el acceso a la justicia. Y ese acceso a la justicia tiene, en el centro, tiene como una pepita dorada, una monedita dorada, lo que quieran ver ahí, ¿no? Un martillito dorado que trata de la independencia de los jueces. Si no tenemos un sistema de jueces independientes, no tenemos acceso real a la justicia. Y si no hay eso, hay corrupción y después hay impunidad. ¿Qué percepción se tiene la sociedad justamente de ese sistema? De la corrupción y de la impunidad. Bueno, otra de las tablas que sostiene todo este juego tiene que ver con la democracia. Y en esa democracia hablamos del sistema de partidos políticos. En esa democracia hablamos de cómo llevamos nosotros una vida democrática donde respetamos al de enfrente, tratamos de entender, de ser empáticos con sus razones que difieren de las nuestras y sobre todo lo que distingue a una sociedad democrática, no de la democracia, una sociedad democrática es que tenemos la capacidad de construir puentes entre aquellos que pensamos diferentes. ¿No? Diferente, pues. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de reencontrarnos. ¿A ustedes les puse a poner ese video de la sociedad danesa? ¿Sí? ¿No?
algunos sí, bueno, que nos habla justamente de que no debemos encasillarnos. Si da tiempo lo veremos hasta el final, si no, bueno, pues ahí lo dejamos. Pero ya con todo esto, lo que quiero que entiendan que además el que es un verdadero habilidoso y estratega del juego de los derechos humanos tiene que entender también sobre qué mesa está poniendo el juego. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor si yo pongo los codos y me recargo en esa mesa, se va a mover, porque esa mesa tiene 3 patas y no tiene 4 patas, o el piso está desnivelado, o hay una ventana que está abierta y eso puede moverme. Es decir, reconocer cuáles son las presiones externas que existen alrededor de esa torre y reconocerlas bien, como la naturaleza humana. Y la naturaleza humana nos dice que muchas veces tenemos las tentaciones de cometer un acto arbitrario, de cometer una irregularidad, de corrompernos. ¿Por qué? Pues porque tenemos circunstancias que en ese momento nos ponen sobre las rodillas, estamos débiles para mantenernos firmes y fuertes, ¿no? Pero eso hay que entender que es connatural al ser humano, como es la lucha por el poder. Así que brevemente voy a empezar a hacer unos adelantos porque voy a ir ya muy rápido con el tema de la clase, pero me importa mucho, por ejemplo, que vean estos temitas así de rápido. Este es el anillo único. Nunca se librará de esa necesidad de él. Odia y ama el anillo, tanto como se odia y ama a sí mismo. Mi tesoro. Prolongando su vida, postergando su vejez, y le volviera loco. El anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural. Durante 500 años envenenó su mente. Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo. ¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. El corazón me dice que Gollum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal, antes de que todo esto acabe. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos. Y ahora el anillo le ha traído hasta aquí. Vino a mí, todo mío, mi vida, todo mío, mi tesoro. ¡Gollum! Bendícenos y salpícanos, mi tesoro. ¡Qué sabroso bocado! El amo. Esa criatura comparte mi camino. El amo se preocupa. Y yo el suyo. El amo sabe. Es nuestro guía. Tesoro. No hablábamos contigo. Ah, sí, sí que hablábamos con él, mi tesoro. Conocemos caminos seguros para hobbits. Los ladrones, sucios, medianos ladrones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos lo robaron. Mi tesoro. Malditos ellos, los odiamos. Es nuestro, sí, y lo queremos. Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. Sucios rastreros hobbits. Malos traidores falsos. Moriremos, inanición. Pues muérete. A ver si hay suerte. No, amo. Sí, el tesoro falsas te engañan. ¡Smigol! Debes confiar en el amo. Te sacuden, mienten. El amo es mi amigo. No tienes idea de lo que le hizo, de lo que aún le está haciendo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere.
¡No me toques! No oigo nada. No puedo oírte. Eres mentiroso y asesino. No. Mentiroso. Hay migajas en su ropa. ¡Ha sido él! ¡Que me vaya! Te odio. Te odio. ¿Dónde estarías sin mí? Gollum, Gollum. Yo nos salvé. Nos salvé. ¡Sobrevivimos por mí! Apestoso! ¡No te adelantes tanto! ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Insultarle, humillarle constantemente. Amo. El amo cuida de nosotros. Amo nunca nos haría daño. Nuestro manjar, los ricos peces, nuestro manjar. Amo rompió su promesa. No preguntes a Sméagol, al pobre, pobre Sméagol. Amo nos traicionó. Perverso, traidor, falso. Vamos a retorcer su inmundo gaznate. Matarle, matarle. A los dos matarlos. Y después cogeremos el tesoro. Y seremos el amo. Pero el hobbit ceboso lo sabe. Ojos siempre mirando. Pues se los apuñalaremos para sacárselos. Y deberá arrastrarse. Sí, sí, sí. Hay que matarlos. Sí, no, no. ¿Qué es esta peste? Es este orco. Orcos entran aquí a veces. La araña te atrapó. Y de pronto te engulló. No es más que un atajo de mentiras y engaños. Solo quiere el anillo. Es lo único que pretende. Mi tesoro. Bueno, lo justo esta parte de este video tiene que ver con el entendimiento de cómo opera, digamos, este juego de los derechos humanos. Decía, habíamos que entender también no solamente el peso, los colores, los espacios, las dobles protecciones, sino también habría que entender la mesa sobre la que soporta, las circunstancias externas que pueden influir justamente en la verticalidad de la torre. Y uno de los puntos centrales que tiene que ver es que tenemos que entender que la lucha por el poder justamente puede llegar a mover estas piezas básicas, este juego, esta tentación que pueden tener. Por ejemplo, y lo vemos, si ustedes ponen, digamos, en estas imágenes o estos diálogos, lo transponemos dentro de una campaña electoral, pues podría no ser tan diferente realmente de lo que pasa, ¿no? Cómo las personas se llegan a transformar por la búsqueda del poder, incluso llegar a ordenar asesinatos, incluso negociar con el crimen organizado, incluso defraudar a la norma, defraudar a las áreas de fiscalización para no ser transparentes, para no rendir cuentas, con tal de tener el poder, de tener el anillo, ¿no? Bueno, si vemos que esto es connatural, justamente, ¿a qué? Digamos, uno de los elementos de la democracia que tiene que ver la lucha por el poder, no solamente que nosotros elijamos a quienes nos van a representar, sino realmente quiénes van a ser nuestras autoridades y qué es lo que van a ejercer, ¿no? Justamente qué es el poder. Unos entenderán el poder de una manera, ¿no? En función de la sociedad, en función de esta visión a largo plazo, y otros a muy corto plazo. Otros sienten que son dueños de su partido político. Sus dirigentes son los dueños hasta de las voluntades de sus militantes. ¿Cómo te transforma
el poder y la búsqueda por el poder. Entonces, tenemos que entender que esto es connatural y con algo que forzosamente la democracia tiene que jugar. Por eso hay que establecer las condiciones institucionales necesarias, los diques reforzados, para el efecto de que estas ambiciones y estas medidas desproporcionales, ¿no? Nos involucren o nos lleven a una espiral invertida y perversa, de la cual difícilmente podamos salir justamente como país. Muy bien, bueno, pues hablar de los mecanismos de democracia directa, debemos de atender justamente a varias cosas. Primero, ¿cuál es el ámbito de aplicación para el cual se lleva a cabo este mecanismo? Pueden ser como los personales o los materiales. Hablar de las cuestiones personales, se alude al uso de estos mecanismos para consultar a la opinión de los electores sobre una autoridad, sobre lo que representa una autoridad, es decir, sobre la pérdida o no de la legitimidad democrática que hemos estado viendo, ¿no? Ya vimos esta última escena del Gollum, donde ya se está quemando, ¿no? Y aún así todavía trata de aferrarse lo más que pueda al anillo. Pues entendamos que la pérdida, cuando sientes que vas a perder el anillo, tienes que utilizar todos los medios que están a tu alcance, que no digo que sea incorrecto, que sea malo. Todos quieren el poder, mantenerse en el poder. Y desde ese punto de vista hay que verlo, que es connatural al ser humano. Lo que hay que establecer son los mecanismos adecuados para que esos tramos de responsabilidad o esos procesos pues se reconduzca ese tipo de conductas y sepas que no puedes transitar por ahí, porque los criterios de los tribunales o de las instituciones administrativo-electorales pues no están flexibilizados, están muy rudos. ¿Por qué? Porque están atendiendo a las alertas sísmicas que nos pusieron en la propia Constitución y que no solamente afectan un proceso electoral. No hay que tener esa mirada tan cortoplacista. Si nosotros permitimos que siga habiendo rebases a los topes de gastos de campaña, pues es una invitación natural a que sigan evadiendo la ley. Si nosotros no ponemos sanciones severas en lo que para nosotros corresponde los 3 días de la veda electoral, donde no hay posibilidad de ni subir información, encuestas, y mucho menos publicidad, ¿no? Bueno, pues ahí están las redes sociales inundadas de información y no pasa nada. Y es esta sensación de que desde la sociedad que nos interesa y que nos involucramos en que las cosas se corrijan o que tengan una ruta clara hacia donde debemos de transitar, pues no hay eso. Y por el contrario, el mensaje que nos mandan las autoridades muchas veces, pues es que son tan poderosos los otros que pueden seguir haciendo lo que quieran. Y imagínate cuando lleguen a ser autoridades, pues serán muchísimo más poderosos porque ya tendrán el anillo del poder en sus manos y todo lo que puede representar. Entonces esto es lo personal está dirigido al tema de la legitimidad democrática. Y los materiales, bueno, pues esto tiene que ver cuando se utilizan como estos mecanismos de democracia directa, lo vimos al final de la lámina, como instrumentos de apelación a la ciudadanía para tratar temas de relevancia pública, con lo cual no solamente se limita a las leyes, sino puede ser el tema del presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Rápidamente vemos cómo se encuentra el índice de la democracia global, en esta por una unidad de investigación de Economist. Bueno, vamos a ver y vamos a pasar ya así súper rápido. Por ejemplo, de 21 países, solo 21 países del mundo han sido calificados como democracias plenas, incluidos como pues, algunos países de Europa Occidental, Canadá, etcétera, ¿no? En el caso de México, bueno, pues es que no nos va muy bien. México tiene un rating pues muy bajo, de la mitad hacia abajo, ¿no? Justamente, por ejemplo, podemos ver que abajito de nosotros está Ucrania, está Senegal, Armenia, Liberia, ¿no? Y pues la verdad eso no nos deja muy bien parados de distintos ángulos que se analizó o que se llevan a cabo y muchos otros ejercicios para analizar la percepción democrática. Por ejemplo, podemos ver cómo se encuentra el proceso electoral en el rubro 3, los procesos electorales y realmente el pluralismo, es decir, la eficacia del voto, no que provengamos o estemos dentro de un
sistema de partidos con un partido hegemónico, ¿no? ¿Cómo funciona el gobierno? Ese es el segundo punto. Si realmente hay si hay transparencia, si no hay corrupción, si no hay impunidad, si no se soslayan, digamos, o minimizan las protestas ciudadanas, por ejemplo. El tercero es cómo participa la sociedad en la política, ¿no? Si realmente encuentra en estos mecanismos de participación directa un desfogue a la falta de oídos por parte del gobierno, si realmente participa en las elecciones o no, o digamos, de forma organizada, protesta, etcétera, etcétera. El cuarto, pues, tiene que ver con la cultura democrática, ¿no? ¿Qué tanto estamos involucrados con la toma de decisiones, con los grandes desacuerdos y retos que tiene la sociedad? Y el último punto, las libertades civiles. Esta parte es qué tan fuerte se encuentra su sistema judicial, por ejemplo. El problema es que los partidos políticos se encuentran en el último lugar de la confianza ciudadana, ya que el 76% de la población de más de 15 años dijo que confiaba poco o nada. Y recuerden que una de esas tablas de ese Jenga es el sistema democrático. Y el sistema democrático tiene como núcleo central el sistema de partidos políticos. Es evidente que se enfrenta a una crisis de legitimidad, hay una percepción de la sociedad respecto de la participación de partidos, candidatos, dirigentes, autoridades, respecto de corrupción, ¿no? Hay un exceso de financiamiento político que normalmente no se puede fiscalizar de manera adecuada. Digamos, hay una especie de invitación natural, que es con natural, insisto, que hay que entender como esa mesa que tiene 3 patas y no 4. Por ejemplo, un servidor público del sistema judicial, si va a cometer un acto de corrupción, sabe que tiene la Contraloría Interna sobre aquí las fauces, ¿no? Le está respirando y sabe que lo pueden correr y en una de esas lo inhabilitan. Va a perder la chamba por hacer una tontería ahí, ¿no? Pero en cambio, los que están del lado de la otra cara de la moneda, que son servidores públicos que buscan el anillo, saben que si cometen este tipo de conductas arbitrarias o corruptas, pues seguramente van a tener digamos, un aliciente. O sea, aquí no tengo un aliciente, del otro lado me van a correr y me van a inhabilitar. Del otro lado tengo el aliciente, primero, de que voy a ampliar mi base electoral. Y con eso probablemente pueda tener la victoria. Y con la victoria voy a tener el anillo. Y además sé que todo eso me garantiza impunidad. ¿Cuál va a ser el tribunal tan guapo o el órgano electoral tan guapo que diga, le cancelo la candidatura a un candidato a presidente de la República? Como ya lo vimos en el caso de Brasil, con Lula da Silva. ¿O cuál va a ser el tribunal que diga, se anularon las elecciones presidenciales? O sea, hay que verlo, ¿no? Ya vimos el caso de 2 cancelaciones de candidaturas de candidatos a gobernadores, en el caso de Guerrero y el caso de Michoacán, ¿no? Y eso tiene un costo político, por supuesto, para quienes integran los tribunales electorales. Ya vimos escándalos, por ejemplo, del financiamiento paralelo, ¿no? El caso de Pemex Gate, amigos de Fox, tarjetas del Verde, en fin, el fideicomiso de Morena. Todo esto genera que México esté reprobado en el tema de honestidad, de transparencia y tal, ¿no? Y que la percepción ciudadana que se tiene de estas autoridades, de sus gobiernos, de sus partidos, de sus candidatos y de sus procesos, pues es que tenga una gran corrupción, ¿no? En este caso, por ejemplo, el World Justice Project, que también habla sobre qué tan bien o qué tan mal ve la ciudadanía su gobierno, por ejemplo, de 128 países, pues ¿qué creen dónde está México? El 128 es el peor, porque seguramente además no hay instituciones, no hay gobiernos, hay guerra civil, hay hambrunas, ¿no? Hay de todo. Bueno, pues México está en el 121.
en el índice de percepción ciudadana sobre la corrupción, en todos los sentidos. Estas son las bases que están enmohecidas, que están fracturadas de la torre que sostiene la democracia, que sostiene el juego de los derechos humanos. Y además, si vemos que hay cosas connaturales y que afectan el juego, como es esta búsqueda del poder, ¿no? Este apapacho de que si cometes conductas corruptas, ¿no? De manera deliberada, pues vas a tener un aliciente, y tu aliciente es la base electoral te va a crecer y vas a tener el triunfo, y eso te va a dar impunidad. Bueno, pues eso es, digamos, de ese tamaño es la enfermedad. ¿Qué puede salir mal? Ya vimos algo también de dinero bajo la mesa, se incrementa el flujo de efectivo cuando hay elecciones, por lo tanto esto nos da una gran brecha que existe entre sociedad y el sistema de partidos políticos y en general con la democracia. Y ahora vamos a avanzar así un poco rapidito. Esto, bueno, tiene que ver con la... Vamos a avanzar rápido. Ya nos colocamos en otro tipo de consultas, como la consulta previa, ¿no? Que es, bueno, hablar de una consulta previa también es hablar de un mecanismo de participación directa, de alguna manera. Y, por ejemplo, los precedentes de la Suprema Corte han reconocido el deber a cargo del Estado mexicano de respetar y proteger, por ejemplo, aquí en concreto lo vamos a ver de esta manera, del principio de participación de las personas con discapacidad, a través de una consulta previa tratándose de medidas legislativas que se relacionan directa o indirectamente con las personas que tienen una condición de discapacidad. Esta es una consulta que se hace a un grupo de la sociedad porque el legislativo va a regular algo que tiene que ver con ellos. ¿Estamos? Entonces el legislativo puede legislar, ¿no? Y emitir la resolución que corresponda, o emitir la ley que corresponda. Por ejemplo, en el caso de estacionamientos, ¿no? En el caso legislativo local, a lo mejor establece ciertas medidas para que en las banquetas tengan acceso a sillas de ruedas, por ejemplo. En fin, lo que ustedes puedan considerar. Lo importante es que estos precedentes, que desafortunadamente no es la Constitución, sino son los criterios ya en sentencias, dice que el Estado mexicano debe de respetar, es decir, reconocer y proteger el principio de participación de una consulta. Esto es una consulta previa para que el legislador escuche justamente a estos grupos para que puedan recopilar su información. ¿Y esto es fundamental o no? ¿O nos podríamos pasar como por el arco del triunfo? Si bien señalamos que no es una obligación constitucional, sí es una obligación que entraña o que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Que si no es la Constitución, es la Convención Americana la que obliga al Estado mexicano a realizar consultas previas que permitan participar activamente a ciertos grupos de personas que se encuentran en situación, por ejemplo, de vulnerabilidad, como son las comunidades indígenas, pueblos indígenas o pueblos originarios o afromexicanos, pues todo lo que se vaya a regular respecto de ellos deberían de ser escuchados, no porque lo establezca la Constitución, no porque haya una ley que regule la participación, sino que es una obligación que entraña o que deriva de la Convención Americana, que está establecido en el artículo, por ejemplo, en el artículo 4.3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es, la propia Convención y los tratados internacionales constituyen ley suprema para nosotros. Por lo tanto, esta obligación de legislativo es al mismo tiempo un derecho de las personas que sufren una situación de discapacidad, ¿no? Y por lo tanto les da la posibilidad o el derecho de participar activamente en las decisiones de política pública, ¿correcto? Entonces es un mecanismo de participación directa para influir en las decisiones, no solamente de un presupuesto, no solamente en el tema de la legitimidad democrática de una autoridad, como la revocación de mandato, por ejemplo, o la ratificación de mandato, sino les da la posibilidad de influir directamente
en la legislación, en regular justamente la legislación. En las acciones de inconstitucionalidad 33 y 89 de 2015, la Corte estableció que si bien el derecho de consulta previa a este grupo vulnerable no se encuentra previsto de forma expresa en la Constitución ni en una ley o reglamento, lo cierto es que atendiendo el criterio del Pleno, o sea, los precedentes que dijimos, y con base en el artículo primero constitucional, ¿no?, que es la de maximización de los derechos fundamentales, subir el siguiente nivel de la tablita, ya vieron, ¿se acuerdan, no? La torre, hay que subirla al siguiente nivel. Se reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y tratados internacionales, de los cuales México los ha firmado y los ha suscrito como tal. Y bueno, pues este derecho se encuentra en el artículo 4.3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, forma parte de un parámetro de regularidad constitucional, lo que se llama el nuevo bloque de la Constitución, ¿no? Entonces ya vimos que, hemos platicado que si están ustedes trabajando, haciendo alguna precisión, un estudio sobre una de estas tablitas que entraña un derecho fundamental, de un lado de su computadora debe estar la Constitución y los criterios de jurisprudencia de la Corte, y del otro lado debe estar su Convención Americana y los criterios de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque esos son la ley fundamental. Ya ven que se pospuso la discusión de la prisión, ¿no? De la prisión, ¿cómo se le llama? Prisión oficiosa, ¿no? Justamente porque, a pesar de que está establecida en la Constitución, del lado izquierdo, de los libros que tenemos del lado izquierdo, con todos los criterios que favorecen a ella, del lado derecho está la Convención Americana. Pero también del lado izquierdo está otra cosa que se llama el argumento de la legitimidad democrática de la mayoría. Es decir, el poder que te dio una mayoría de ciudadanos para establecerlo en la ley y en su caso en la Constitución. Eso es lo que se tiene que valorar justamente en una sentencia que tendrán que emitir los ministros, o por lo menos creo que empezará la discusión la próxima semana. Entonces, ya no se dice que un artículo de la Constitución es inconstitucional. Ya libramos un poco ese debate. Ahora señalamos que es inconvencional o contrario a la Convención Americana. Por lo tanto, estas fichas cafés que tienen derechos humanos, para entenderlos, pues hay que trabajarlos, entender su contenido, entender cuáles son sus límites, cómo influye o cómo afectan con las otras tablas que también regulan derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo tendríamos que entender justamente estos criterios o a través de casos comparados con otras sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte del contencioso, pero sí otros países que integran evidentemente la Organización de Estados Americanos, ver qué es lo que se ha regulado, desarrollado y resuelto en esos países para finalmente poder entender el contenido del tema. ¿Hasta aquí vamos bien, Rafael? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya estamos ahora sí que prácticamente acercándonos a esta parte final. Y, por ejemplo, aquí en un caso concreto, el legislador local estableció o reguló o pretende regular en una ley estacionamientos para personas con condición de discapacidad. Bueno, pues podría haber sido muy bueno lo que estableció el legislador. Pero ¿cómo sabemos si eso fue bueno o no? Porque la convención establece que antes que legisles, tienes que escuchar a ese grupo al que se dirigen estas normas. Si no participaron de una consulta previa, entonces esa legislación es inconstitucional y se le tendrá que ordenar al legislativo que nuevamente emita una, pero escuchando de manera previa justamente a ese grupo. Al regular el régimen especial de estacionamientos para personas con discapacidad, es evidente que puede impactar en el derecho de accesibilidad de las personas que sufren esta condición y en consecuencia debió respetarse, es lo que dice la Corte, el derecho de consulta previa en mención a fin de que se permitiera participar activamente a los grupos de personas con discapacidad
previamente a la emisión de las normas combatidas, lo cual no sucedió, como reconoció el legislador local. En relación con los términos en que se debe llevar a cabo esta consulta previa, mientras no exista una regulación específica, los instrumentos internacionales son orientadores para fijar los requisitos mínimos, con la salvedad que, aun cuando el respeto a la consulta previa no tiene como objetivo ni alcance obligar al legislador a elevar a disposición legal el resultado de la consulta, ¿ok? A lo mejor ya platicaron, ya hablaron y no lo va a hacer, pues bueno, es otra cosa. Lo cierto es que por su finalidad, para tener por satisfecho ese derecho, es necesario que se acredite fehacientemente que durante el procedimiento legislativo se tomó en cuenta la opinión de alguno o algunos de los representantes de estos grupos vulnerables, aceptando esas propuestas y sugerencias e incluyéndolos en la norma correspondiente. Así se determinó al resolverse la acción de inconstitucionalidad 15 del 17 y sus acumuladas, en la que si bien se reconoció la validez del procedimiento respectivo, esa circunstancia se debió a la particularidad del caso, en el que se acreditó que previo al inicio del procedimiento legislativo para la aprobación y promulgación de la Constitución Política en la Ciudad de México, se había realizado una consulta con diversas organizaciones que representaron a las personas con discapacidad. Por ejemplo, esta es la manera correcta de cómo llamar a quienes viven con una discapacidad, es personas con discapacidad, no discapacitado, no personas con capacidades diferentes, ni tampoco persona que sufre una discapacidad. Y siempre se debe de anteponer la condición de persona y después la condición de su discapacidad, que puede ser visual, auditiva, física, intelectual y psicosocial. Bueno, pues ya vimos que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien reconoce este derecho de la consulta previa, tampoco establece cuáles son los pasos o características que debe de llevarse este procedimiento. Pero bueno, lo importante es que se dé durante el proceso legislativo y no después de concluido. Por ejemplo, en materia de consulta indígena, la Suprema Corte ha establecido que el derecho a la consulta indígena debe ser previo a la toma de decisión, no cuando surja la necesidad de obtener aprobación de la comunidad. No debe constituir un mecanismo para informar sobre una decisión que ya se adoptó, es culturalmente adecuada, conforme a las costumbres y tradiciones, debe ser informada y de buena fe. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, culturalmente adecuada, pues que tiene que ser conforme a las costumbres y tradiciones. En el caso de las personas con discapacidad, esto podría traducirse en que la consulta se adecue a las necesidades de la persona con discapacidad. Por ejemplo, emitir la convocatoria en algún formato de lectura fácil, por ejemplo. Que sea informada, pues las personas o comunidades involucradas se les debe proporcionar información precisa sobre la naturaleza y consecuencias de la decisión que se pretende tomar. Que sea de buena fe, con la finalidad de construir acuerdos, que es parte de lo que llamamos vivir en democracia. Aunque no significa que las comunidades tengan un poder de veto, ¿no? O una vinculación, obligatoriedad de que lo que ellos opinen va a estar en la ley, sin embargo, deben ser tomadas en cuenta y en la medida de lo posible, pues obtener su consentimiento o por lo menos construir los acuerdos que requiere una sociedad que pretende vivir en democracia. Pues, estimadas compañeras y compañeros, como siempre, ha sido padrísimo poder estar con ustedes. Me quedo muy contento con esta charla. Grandes reflexiones. Muchas gracias a todos y a todas las que participaron. Cualquier cosa ahí en corto, por favor, en temas concretos que necesiten que, pues no sé, ya sea desde una opinión o simplemente escucharlos, pues ya saben, ahí está mi correo electrónico, ya lo subí al chat. Y también está en Twitter, me encuentran todavía me encuentran en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria, ¿no? Y bueno, pues solamente de mi parte, nuevamente dar las gracias, desearles que pasen muy buenas noches, que descansen, y estoy seguro que nos veremos a la vuelta de la esquina. Y como siempre les digo, si les gustó el curso y esta experiencia, pues denle ahí sus likes, sus gustos en las redes sociales para que entendamos que vamos por buen camino. El día de mañana le corresponderá la charla al doctor Raúl Ávila, así que bueno, pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Que pase buena noche.
Gracias, Minerva. Gusto saludarte. Igualmente, Laura. Rafa, como siempre, un placer. Oscar, muy bien. Gracias, David. Axel, Juan, nos vemos. Que pasen buenas noches. Principalmente a todos los que abrieron su cámara y a los que no, también les deseo muy buenas noches. Gracias, bonita noche, hasta mañana, a los que nos vemos mañana. Gracias, y ahorita le estoy escribiendo el mail que queramos. Gracias, cuídense mucho.